Hola chicos, buenos días. Hoy veremos, ya hemos visto anteriormente lo relacionado a la revista, el periódico, etcétera. Hoy nos corresponde ver el tema de los cómics o cómic. También se le denomina historieta y es considerado uno de los productos o un elemento moderno, ¿sale? Em, Surge paralelo a la evolución de la prensa. eh, También es uno de los medios de comunicación en masa, es decir, ya habíamos visto las comunicaciones en masa, que son aquellas que llegan a, a muchas personas a la vez. Su punto de partida se encuentra entre la aparición de la imprenta en el año de 1446 más o menos y un método de impresión llamado litografía del año de 1799. Ya para finales del siglo XIX, en Europa como en Estados Unidos, los periódicos recurrían a insertar un tipo de historieta o una pequeña narración para representar algunas cuestiones que estaban sucediendo en esa época. Por ejemplo, algunas cuestiones de la devaluación o crisis o cuestiones políticas, económicos y sociales, los representaban a través de diversos dibujos. Los cómics actualmente también son considerados literatura a través de lo que se llama novela gráfica. Y en nuestro país, eh, la, obviamente tuvimos una gran influencia de lo que es Estados Unidos en relación a lo que sucedió con los cómics o novelas gráficas. Entre los primeros que se recuerdan en nuestro país está El Capitán y sus sobrinos, El Capitán Cebollita, eh, algunos otros que fueron incluidos en periódicos como el Imperial, periódicos como Excelsior, el Universal, etcétera, y pues obviamente todas ellas eran de manera diaria, a veces seguían un hilo en relación al cómic anterior, pero la mayoría eran individuales. Eh, Usualmente el término cómic se refiere principalmente a intentar dar una definición y que ésta sea de manera global. Es decir, que al momento de que entendamos cómic, tanto aquí en México como en otros países, sepamos de lo que se está hablando. Por eso se da una generalización o una característica global de lo que es el cómic. Las características principales es que es muy directa y es muy fácil de digerir. La narrativa es mediante secuencias de imágenes dibujadas, es decir, una tras otra. Y la mayor parte de lo que compone el libro son más que nada dibujos. Eh, la historieta es un producto prácticamente cultural y cada uno tiene una forma específica de leerse. Los cómics utilizan diferentes elementos también como, o alguna estructura discursiva y narrativa, es decir, la estructura discursiva es lo que se quiere dar a entender y la narrativa es cómo se da a entender cualquier mensaje. De los rasgos más frecuentes señalados en relación al cómic es el soporte cultural, es decir, hay un antes y un después del cómic. De las características predominantes en relación a este género es la forma en la que tratan de representar la realidad, la forma en la que no podemos hacer, por ejemplo, en una película es mucho más fácil imaginarte el entorno o las cosas que están sucediendo porque te los están presentando ahí tal cual. En tanto, en un cómic es mucho más complicado representar las situaciones diarias a través de solamente dibujos. Para ello, se utilizan unas cosas llamadas onomatopeyas y los globos, ¿sale? En relación a los globos, es prácticamente el lugar en donde se coloca el texto que se quiere dar a entender, ¿vale? Tenemos, o lo que está diciendo
o el sonido que se está realizando a partir de un objeto o una persona. Tenemos varios tipos de globos, te podemos ver aquí. Es los que dicen convencional, son aquellos que se utilizan para expresar que una persona está hablando de manera normal o que el sonido que se está realizando es normal, como si estuvieses hablando de manera común, ¿sale? Como hablas cotidianamente. Tenemos algunos otros globos que reflejan, por ejemplo, este que tenemos acá, miedo. Si te das cuenta, la forma del globo es diferente. Y esto se utiliza, como les mencionaba hace rato, porque la forma en la que se tiene para plasmar lo que está sucediendo es más complejo siendo solamente escrito que algo como si lo vieses en una película. Tenemos lo que es el grito, algún pensamiento en el que los puntitos van como separados cada uno. Eh, Pánico, como lo podemos ver aquí, y tenemos otro convencional. Este convencional o robótico se utilizó principalmente para cuando se da el uso de la tecnología en relación a la creación de cómics. Antes eran todos dibujados a mano, o sea, luego a través de plantillas, pero ya una vez con la inserción de la tecnología fue variando. Aquí tenemos otros tipos de globos, grito, pensamiento, varias conversaciones a la vez, susurro, cuando estás hablando muy bajito, llanto o sudor, como lo podemos ver acá, ¿sale? Y aquí tenemos algunos otros globos con diferentes figuras, las cuales representan ciertas onomatopeyas que ya estaremos viendo más adelante, ¿sale? Una onomatopeya, entonces los globos son los elementos donde se representan los diálogos de cualquier situación, personas, animales, etcétera. Son onomatopeyas las vamos a definir como la representación escrita de algún sonido que se produce en nuestro entorno. Por ejemplo, cuando imagina que tienes un globo e imagina que lo pinchas con algo, ¿cuál es el sonido que éste produciría? Así como, ¿no? Eso es una onomatopeya, sale el sonido que nosotros creemos que se realiza con algún objeto del entorno. También son onomatopeyas, por ejemplo, el sonido de los animales, una vaca, un borrego, un pollo, lo que sea. ¿Sale? Son denominados también onomatopeyas. Puede ser de cualquier índole, cualquier situación. Imagina un auto que va frenando. La onomatopeya que podrías representar a través de esta sería algo así como frena de repente, algo así. ¿Sale? Y tendrías que usar un globo, el cual representase también ese sonido. ¿Vale? Entonces, así es como se conjugan lo que son estos dos elementos principales de lo que son los cómics. Entonces, como elementos principales de los cómics tenemos la viñeta, que es el recuadro prácticamente. Cada cómic está representado por ciertos cuadros. Hay algunos en los cuales no se hace la identificación de cada uno de ellos. ¿Sale? Es decir, este es escena 1, escena 2, escena 3, escena 4. Usualmente los cómics se leen de derecha a izquierda en cada recuadro, de esta forma. Y en la parte superior suelen tener algunos elementos o algún recuadrito en el cual establece el periodo o el tiempo en el que está sucediendo. Por ejemplo, un día de verano, es lo que diría aquí. Y aquí es lo que estaría sucediendo en lo que es el cómic. ¿Sale? Entonces se leen de derecha a izquierda usualmente. Tienen un recuadro llamado viñeta en el cual se dan las indicaciones. Otro elemento es el globo, como ya lo vimos. Otro de ellos es las indicaciones de movimientos. Y por último, la expresión gestual de los personajes, ¿sale? Los cuales se ponen en evidencia y están muy, muy resaltados. Por ejemplo, si alguien está gritando, lo colocarían muy enfocado y muy representado en relación a lo que está sucediendo, ¿sale? Em,
El cómic, bueno, tu actividad en relación a las onomatopeyas y los elementos que estamos viendo es esta. Vas a identificar qué onomatopeya estaría haciendo cada uno de estos dibujos. Por ejemplo, el del reloj sería este, tic tac, y así sucesivamente. ¿Sale? ¿Qué onomatopeya haría este? Puedes imprimir la imagen si quieres y colocar solamente los dibujos o las onomatopeyas o realizar los dibujos como tú elijas. ¿Sale? Ponle pausa al video y haz esta actividad, me la envías y yo continúo. Dentro de los géneros del cómic tenemos muchos y muy variados. Aventuras, bélicos. Estos bélicos se refieren a las cuestiones de la guerra, los cuales se hicieron muy comerciales en la época de la Segunda Guerra Mundial, por allá del año de 1939 aproximadamente, y el tiempo que duró este. Ciencia ficción o futurista, cómico y satírico. Satírico es hacer burla de algo. Costumbrista, deportivo, inclusive hay algunos pornográficos y eróticos, fantásticos y legendarios, históricos, los cuales cuentan con un subgénero llamado del oeste o western, policíaco o criminal, sentimental y romántico y algunos de terror. ¿Sale? Hay muchos, muchos tipos de cómics, como te puedes dar cuenta. Y tu siguiente actividad, la cual si no terminas se te queda de tarea, que es lo más seguro porque es algo extensa, es las cuales tú te vas a encargar de, a los lobitos que tiene ahí, colocarles alguna historia que haya sucedido en relación a lo que se te están representando en cada uno de los cuadros. ¿Sale? Este es uno. Si te das cuenta, el perro obviamente no habla, por lo tanto solo le dan pensamientos. En los cómics o historietas tienen esa característica, cualquier cosa puede hablar, inclusive se utilizan animales o cualquier cosa para hacer representación de, de sonidos o de pensamientos inclusive, ¿sale? Entonces tenemos, esta es una plantilla que puedes utilizar o esta otra, ¿sale? Cualquiera de las que utilices. O si necesitas las plantillas en imagen, me mandas mensaje y ya te las envío. ¿Sale? Cualquiera de estas dos, las que puedes utilizar. Entonces, te dejo, puedes sacarle también captura a la pantalla y realizar tus actividades. ¿Sale? Así que, pues nada, nos leemos por WhatsApp si tienes alguna duda y ya.